Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces apareció lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses, árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando el cumplimiento de una de las promesas del Señor a sus discípulos, el envío del Espíritu Santo. Jesús había dicho: Nunca los dejaré solos. Cuando vuelva al Padre, les enviaré el Espíritu Santo. El Evangelio de hoy nos relata cómo los discípulos estaban encerrados por el miedo a los judíos. Estaban las puertas de la casa cerradas, y entonces de pronto aparece Jesús y les dice: La paz sea con ustedes. Nos dice que los discípulos estaban encerrados por miedo. La ausencia de Dios en nuestra vida llega a provocarnos miedo. El miedo me paraliza y me impide hacer lo que tengo que hacer. Ese era el caso de los discípulos. Se encuentran encerrados por miedo, llegando a pensar que Dios ya no está. Por eso es por lo que las primeras palabras de Jesús son: La paz sea con ustedes. Y les enseña sus llagas, para que sepan que es Jesús, el Maestro, que ha vuelto. La fuente de paz verdadera se encuentra nuevamente entre ellos, y viene a dar el mensaje de envío a los discípulos, es decir, los invita a abrir las puertas de esa casa para que libremente todos puedan entrar y salir. Nadie puede entrar en una casa si Él no es el dueño quien la abre. En este caso, Jesús envía a sus discípulos para que todos puedan conocer la obra de Dios, para que todos puedan conocer la iglesia que Cristo ha fundado en el interior de esa casa, que es el corazón de cada uno de sus discípulos. Todo ha quedado grabado ahí, en el corazón y en la mente de los discípulos. Fueron 3 años de arduas jornadas de enseñanza y aprendizaje. En ellos están las palabras, los gestos, los milagros que Jesús realizaba cada día en cada lugar donde encontraba un hombre con fe. Pero no es fácil salir y hacer lo mismo que hizo Cristo sin la ayuda de Dios. Por eso es que el Evangelio nos dice que después de enviarles, les anuncia: Reciban el Espíritu Santo. Entonces es cuando llega al corazón de los discípulos el ánimo, la alegría, la fortaleza,
como a plantas que estaban por secarse y vuelven a florecer. Una vez que Jesús ha resucitado, que les devuelve la paz, entonces se da el nacimiento de nuestra Iglesia, que vive por el Espíritu. Por eso es que decimos que empezamos a formar parte de la Iglesia desde que somos bautizados, porque es ahí donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Con el Espíritu recibimos todas las gracias necesarias para poder cumplir lo que Dios nos pide cada día. La presencia de Dios en mi interior me invita a dejar que todo mi ser sea signo de una iglesia donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, porque ese cuerpo tiene un corazón que late permanentemente y nos hace sentir vivos, y ese corazón es el Espíritu Santo. La vida de un cristiano sin corazón nunca podrá reflejar la presencia de Dios. La vida de un cristiano sin amor nunca podrá ser reflejo de la obra de la Santísima Trinidad. Una persona que deja que Dios obre en su vida sabe que Dios puede cambiar su tristeza en gozo. Cuando ha sido herida por alguien más, cuando vienen los recuerdos de dolor, sabe perdonar. Cuando llegan los fracasos, sabe levantarse con la gracia de Dios. No tiene miedo a permanecer con las puertas abiertas. Sabe dialogar con sus hermanos y entenderse. Y eso es llevar el mensaje de Cristo. Que este día de Pentecostés sepamos agradecer el don del Espíritu Santo. Sepamos que estamos llenos de dones y carismas que van creciendo cada vez más en base a mi docilidad. Que sepamos respetar el templo del Espíritu que somos cada uno de nosotros, cuidándonos cada día para que la casa de Dios no se convierta en un templo pagano y que nuestro corazón esté siempre abierto a las necesidades de los demás. Feliz Pentecostés, que la alegría del Espíritu renueve nuestra tarea evangelizadora y nos convierta a cada uno en dulces frutos para la Iglesia. Que la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, nos enseñe a ser dóciles al plan de Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.